Bobby François, en el borde. En los Andes no me entregué, pero tampoco me afligí demasiado. Siempre estuve en el borde, literal y metafórico, en el borde de la vida y de la muerte, en el borde de creer que salíamos y que no salíamos, incluso en el fuselaje. Vivía en el borde, dormía en la parte más fría, contra el hielo, casi congelado. A veces ni siquiera me cubría con las mantas, tanto viví en el límite que creo que del mismo modo que sobreviví podía haber muerto. Tuve las mismas posibilidades, pero se dio de esta manera. Mucho dependía del nivel de esperanza que cada uno tenía. A los que tenían más confianza en volver, la mente los ayudó todo lo posible para que vivieran, salvo aquellos episodios que dependían puramente del azar, como en el momento del accidente o del alud. Los que no tenían ninguna confianza o que se fueron convenciendo poco a poco de que no había salida, en ese atropello de adversidades que se sucedían una tras otra, más tarde o más temprano se murieron. Yo me ubico en un punto intermedio, oscilaba entre una actitud y la otra. Como jamás vi clara la salida, lo que divisaba era una serie de matices, que iban desde un gris opaco hasta un negro tan profundo que impedía que entrara la luz. En esa lucha interior viví los 72 días. Por eso tuve, conmigo mismo, actitudes de sobreviviente y actitudes de indolente. Dependía del horizonte que veía en ese momento, el horizonte exterior, los picos infinitos que nos rodeaban, y el horizonte interior, cómo vislumbraba mi futuro, mis posibilidades inmediatas. Incluso cuando escuchamos que Nando y Roberto habían llegado a los Maitenes, seguía sin ver claro el destino final. El cúmulo de calamidades había sido tan incesante que ya no creía en ninguna certeza. Esa lucha interior recién terminó al llegar a Santiago, porque aun cuando volvimos a despegar con los helicópteros en los Maitenes rumbo a San Fernando y luego a Santiago, recuerdo que les decía a los pilotos con una serenidad que los asustaba: «Nos caeremos de nuevo, porque vamos demasiado cerca uno del otro». Observaba por la ventanilla y pensaba que las aspas se iban a tocar y nos volveríamos a estrellar como el 13 de octubre. Así imaginaba el porvenir. La muerte siempre estaría volando alrededor. Por eso a mis compañeros les sorprendió que tomara actitudes de franca supervivencia, como al comienzo, cuando me arrojé del avión andando para evitar la explosión que creía segura e inminente, porque iba regando combustible sobre la nieve para todas partes. Y luego a la inversa, cuando asumí actitudes de total apatía, como tras el alud, cuando dejaba los pies descalzos enterrados en la nieve, porque en verdad ya nada me importaba. Y si no fuera por mis amigos, si no fuera por gente como Daniel Fernández, que pasó horas masajeándolos, se hubieran gangrenado y me hubiera muerto. A mí no me gusta hablar de los Andes, no me gusta hablar de los muertos, no me gusta decir que tuvimos que comerlos. Es muy duro, para mí siempre lo fue. Nunca dije a nadie, ni a los más cercanos, quiénes fueron y quiénes no fueron. Además, no me gusta hablar porque sé
que les duele a algunos de los familiares de los que no volvieron. Ellos viven acá, alrededor de nosotros, y no tenemos por qué, creo yo, recordarles permanentemente lo que sucedió. El tiempo transcurre y tal vez los padres lo sientan menos. Algunos ya no están, pero quedan los hermanos. Muchos de ellos vienen y me dicen: Bobby, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a remover la herida con un hierro al rojo vivo? Otros familiares, en cambio, reaccionaron al revés y querían tenernos siempre en sus casas. Todos reaccionan de maneras distintas, pero están los otros y basta con que haya uno al que le duela, que para mí ese sufrimiento es más que suficiente. Ha sido muy difícil enfrentar a las madres de mis amigos muertos y escucharles decir en mi rostro que prefieren no verme. Yo las entiendo perfectamente, porque mi presencia significa claramente la ausencia de su hijo. Sé que no lo dicen por mí, pero también es doloroso para uno, que al fin termina viviendo como con vergüenza, como si hubiera hecho algo muy terrible, que en verdad no hice. Recuerdo un día que estaba en la casa de Carlitos Páez, con quien siempre andábamos juntos, y llegó de visita la madre de uno de los que no volvieron. No bien entró y vio a Carlitos, le dijo, mientras yo escuchaba desde la cocina: si sabía que estabas, no venía. Y Carlitos tuvo que recordarle que era su casa, que ahí era donde vivía, que era muy probable que se encontrara con él. Además me duele que las cosas que más me gustan, al menos a mí, son las que más me satisfacen, son las que no trascienden, las que no se saben, por diferentes razones. Un día vino Roberto Canessa y me dijo que había aparecido en su casa el hijo de Carlos Roque, el mecánico de la Fuerza Aérea que sobrevivió en el Fairchild hasta la luz. Su madre la había pasado muy mal y el niño había crecido a los tumbos. Roberto quería invitar al chico, que en ese entonces tenía 18 años, a un campamento en mi hacienda. Fuimos Roberto, el hijo de Carlos Roque, y uno de esos viejos indigentes que Roberto aloja y mantiene en su casa. Fue muy lindo, muy emotivo. 3 días con el hijo de Carlos Roque, caminando bajo las estrellas, pescando, haciendo asados. Yo observaba a ese muchachito tan estupendo y me embargaba la tristeza de lo injusto que había sido todo. La historia sobre Carlos Roque está mal contada y estereotipada. No era solo la persona aturdida e incoherente, como estábamos todos, que durante la primera noche pedía documentos, porque no sabía dónde estaba ni qué había sucedido. Tampoco era el que ordenó que cuando llegara el rescate, que nunca vino, él sería el único en hablar, porque ese despojo era un avión de la Fuerza Aérea, y él era el único militar que permanecía vivo. No, el verdadero Carlos Roque era el que, cuando nadie lo veía, se arrimaba a Roberto Canessa para llorar en su hombro, para contarle que tenía un hijito recién nacido de 6 meses y que daría su vida por poder volver a verlo, aunque fuera un instante. Y en esos 18 años, Roberto siempre habló de ese chiquito que tanto hizo sufrir a Carlos Roque, hasta que un día ese hijo decidió llamar por teléfono. Acertó en llamar a Roberto, porque fue quien recibió aquellas confesiones de su padre, y terminamos todos caminando bajo las estrellas, pescando en el arroyo de la hacienda, mientras yo lo observaba
y reconocía en él los rasgos del mecánico. Después Roberto lo siguió viendo, lo ayudó muchísimo, le pagó un curso de computación, le compró todos los equipos porque Roberto hace y hace, pero no lo cuenta, y estoy seguro de que no le gustará que yo lo cuente. Y estas, que para mí son las historias más valiosas, son las que no se saben, porque supongo que son las que menos interesan a la gente, pero son las que más me interesan a mí. Roberto es una persona extraordinaria. Se habrá metido en la montaña y se habrá metido acá abajo cuando regresamos. Un día tuve un infarto severo y cuando Roberto se enteró, como es médico cardiólogo, quiso estar atrás de todo lo que se me hacía. Movió cielo y tierra, no dormía y me seguía como una sombra, y creo que hasta que no salí, hasta que verdaderamente se convenció de que no me moría, no descansó. Con todos los que me atendían hablaba con la misma pasión y dolor, para que me sacaran del trance. Yo lo miraba y pensaba, este me trata como si yo fuera un hijo más, un hijo de su misma edad. Pero él se mueve por todos igual, por mí o por el hijo de Roque, o por uno de esos viejitos que aloja y mantiene. Y eso no se sabe, y son las historias de los Andes que a mí más me gustan. Vivo la mayor parte del tiempo en un campo en el departamento de Tacuarembó, en la región céntrica de Uruguay. En la ciudad de Paso de los Toros, el centro urbano más próximo, me conoce todo el mundo, y nadie me habla de la cordillera porque saben que no me gusta, y no quieren hacerme sufrir. Cuando se cumplieron los 30 años del accidente, fui a una estación de servicio a echar nafta y el puestero me dice, ¿pero usted no está en Chile? Todos los diarios dicen que usted está en la celebración de Chile, con los sobrevivientes. Y le respondí, ya sabés que los diarios se equivocan y que estoy acá echando nafta porque tengo que comprar forraje para los animales. Jamás iría a esa celebración, ni a ninguna conmemoración. No puedo ir a un lugar a que me aplaudan, porque no me gusta, no me interesa, porque no siento que sea auténtico, no siento que merezca ningún reconocimiento. Con la mano en el corazón digo que no comprendo ni nunca comprendí qué es lo que aplauden. Tuve suerte y solo eso. No me escondo ni siento vergüenza, ni creo que está mal lo que hicimos, pero tampoco siento motivo de orgullo, ni me siento merecedor de ningún elogio. Pero como digo una cosa, también pienso y siento que los que quieren hablar o sienten la necesidad de hablar, de dar charlas, conferencias o escribir sobre el tema, tienen más que el derecho de hacerlo. Del mismo modo en que cada uno vivió la cordillera de una forma particular, cada uno vive el periodo posterior. Nadie tiene por qué estar apocado por lo que piensen los otros, ni mucho menos por lo que piense yo. Pero yo me apoco, no me gusta que me conozcan por el accidente de los Andes. Me interesa que me conozcan y me aprecien las pocas personas con quienes tengo contacto, por cómo soy, por cómo actúo, por cómo es mi familia. Que me aprecien porque nunca jorobé a nadie, porque si puedo dar una mano, la doy. Eso sí me interesa, de eso sí querría conversar con quien quiera. Pero eso tampoco es motivo de aplauso, ni a nadie le interesa publicarlo. Reconozco que esta actitud puede ser consecuencia de cómo reaccioné al accidente, cómo me comporté en la montaña. Cuando me comparo con la gente que se sacrificaba hasta soltar los bofes, puedo decir que en la cordillera yo era un pasivo, y allá hubo gente que metía
y cómo metía. No hablo solo de la gente de acción, los caminantes, los que ponían la fuerza de sus músculos, los escaladores, sino también de la gente que te daba apoyo psicológico y te ayudaba, la que trazaba estrategias, colaboraba con los heridos, ayudaba a los que padecían estados confusionales, consolaba a los moribundos, ayudaba a tipos como yo, que estaban deprimidos. Estoy eternamente agradecido a los amigos de los Andes por lo que hicieron por mí, pero tengo que reconocer que lo hicieron porque les salió del alma. Nunca les pedí que actuaran de esa manera, porque si hubieran querido, me sacaban para un costado con mucha facilidad. Es un tema del que no se habla explícitamente, pero está implícito. Las circunstancias, el tiempo se dio de tal forma que no hubo necesidad de sacar a nadie. Teníamos, haciendo las cosas bien, para 2 o 3 meses de vida. No sé si se entiende esto que digo, pero debo decirlo de esta manera y no de otra, porque la realidad allá arriba era muy, muy cruda. ¿Por qué tengo que hablar con eufemismos? A mí no me hubiera importado que me hubieran tenido que sacar, porque en mi fuero íntimo estaba prevista la posibilidad de que llegara la hora en que esto ocurriera, porque no había más remedio, y tal vez habría que elegir, y yo era el candidato adecuado, porque nunca hice nada para merecer la protección. Pero jamás lo hicieron, y creo que jamás se le cruzó por la cabeza hacerlo. A mí sí se me cruzó, porque sentía que sería el primero del grupo a quien tendrían que sacar. Y cuando hoy se los menciono, se ríen a carcajadas. No jorobes, Bobby, me dicen, estás mal de la cabeza, estás bebiendo demasiado. Cuando regresamos a Uruguay, de inmediato me fui a trabajar al campo de mi familia. No digo que fui a esconderme, pero sí digo que cuando iba a la ciudad más próxima, Paso de los Toros, donde somos muy pocas personas, la gente me reconocía y me decía, «Yo a usted lo conozco». Yo le respondía, «No, no soy yo. A quien usted conoce es un primo que se me parece». Y ese primo mío, que no existe, concentró todas las fantasías. Fue héroe y mártir, víctima y victimario. Cuando me hablan del tema me pongo tenso. Se ve que quedó alguna fobia o algo oculto en mi psiquis, que no sé lo que es. Al final la gente me ha dejado tranquilo, porque ¿quién va a querer entrevistar a una persona que no quiere hablar y que desmitifica todo lo que vivió, o que los manda a hablar con un primo inexistente, al que buscan y nunca encuentran? A nadie le sirve, solo a mí, porque al fin he logrado que me dejaran más tranquilo. ¿El teléfono de mi primo?, me preguntan. No sé, ¿buscaron en la guía? Qué raro, tal vez cambió de número para que lo dejen en paz, porque debe estar abrumado con tanta expectativa que despierta. Pero si los amigos de la montaña me piden algo, lo hago sin titubear. Hago todo lo que el grupo de los Andes me pide. A veces me dicen que vaya a una reunión y como saben que no hablo, voy, me quedo calladito, acompaño, pero sin abrir la boca. Cuando se racionaliza lo que sucedió y se habla de los roles que cada uno desempeñó, se pueden hacer muchas elucubraciones. Entonces vienen algunos amigos de la montaña y me dicen, con mucha ternura, que yo con mi indiferencia respecto a mi persona, los ayudé a ellos, porque los motivaba a cuidarme, como quien cuida a un hermano menor más vulnerable. Les daba motivos para resistir, porque también debían cuidarme a mí.
pero yo creo que son racionalizaciones de los amigos, que las hacen porque me quieren. Lo real es que yo no estaba preparado para caerme de un avión en una cordillera, comer gente muerta, soportar 30 grados bajo cero, con 19 años de edad. Pero ¿quién lo está? Por eso viví en el borde durante 72 días. Pero ese límite en el que me moví, esa línea tan tenue, curiosamente fue suficiente para sobrevivir. Eso es lo paradojal de todo esto. Otros que dieron todo de sí, que hicieron los mayores esfuerzos para salvarse y salvar a los demás, no lo lograron, mientras que yo, con el mínimo indispensable, sí lo logré. ¿Por qué? No tengo la respuesta. Nunca la tuve ni jamás la tendré. Por eso, un día dejé de formulármela, porque me mortificaba demasiado. Todos los días le decía al grupo de amigos allá en la cordillera que si no aceptaban que yo viviera en esa línea del borde, que me echaran, que me arrojaran fuera del fuselaje, que hicieran conmigo lo que quisieran o lo que necesitaran. A mí no me importaba. Estaba preparado para esa contingencia. Pero así como les ofrecía eso, también les pedía lo contrario, que no me exigieran más de lo que estaba preparado para dar. No porque no quisiera hacer más, sino porque no podía. Y el grupo no solo no me expulsó, sino que tampoco me exigió más de lo que yo podía dar, y me acogió en su seno, y me dio todo lo que necesitaba. Por eso, últimamente me ha dado por pensar si yo en verdad, como ellos mismos me dicen, no les habré dado algo también, algo que ni yo mismo sé de qué se trata, porque si no fuera así, ¿por qué me acogieron con tanto cariño y dedicación? ¿Por qué se preocuparon por taparme con las mantas en las noches congeladas cuando ni yo mismo lo hacía? ¿Por qué Daniel pasó tantas horas masajeándome los pies para que no se gangrenaran, simplemente porque los había dejado en el hielo, porque no tenía interés de protegerlos? ¿Por qué me quieren tanto como yo los quiero a ellos? ¿Cómo soportaron que, en una situación tan extrema, yo fuera tan apático? No con ellos, porque jamás hice nada que pusiera en riesgo la vida de los otros, sino contra mi propia vida. Todo el mal que pude haber hecho lo hice contra lo único que tenía derecho, contra mi vida. Mis amigos me decían constantemente que me pusiera los lentes que Adolfo había creado, para no quedarme ciego con el sol sin filtro de los Andes, como le ocurrió a Gustavo Cervino en su caminata del día 11. Pues yo dejaba los lentes sobre la frente y no me preocupaba en bajarlos hasta mis ojos. Mis amigos no se cansaban de colocármelos, pero muchas veces no advertían que yo seguía sin los lentes. Y efectivamente ocurrió lo que ellos temían. Quedé sin visión en un ojo y perdí la córnea del otro. Me hicieron varios trasplantes y sigo con problemas tantos años después. En la montaña les decía a mis amigos, como yo no trabajo, hay que ser justos y en consecuencia debo comer menos que el resto. Pero ellos me daban la misma ración de todos, la necesaria para sobrevivir. Entonces iba y los corregía, y les decía que no me habían entendido, que no era justo lo que estaban haciendo, no era justo para con los otros, que estaban dando todo de sí para salvarse y salvar al grupo. Y entonces ellos me recriminaban. No jorobes, Bobby, que tenemos mucho trabajo. Al fin les decía, está bien, comeré lo que me dan, pero que conste que lo hago bajo protesta. Y todos se reían. Daniel Fernández, que me cuidaba como un padre, siempre dice algo que me sorprende, que yo con lo que decía, con mi actitud indolente, como indiferente a lo que sucedía, tornaba más llevadero un ambiente de tensión máxima,
al borde del desequilibrio. No lo sé, no me consta, son palabras de Daniel. Claro, como a mí no me importaba nada de nada, podía decir cualquier disparate, y Daniel y los otros festejaban mi forma de hablar, mis gritos camperos, mis salidas imprevistas, porque yo no estaba viendo el panorama como ellos, no luchaba detrás de un objetivo, entonces todo lo que veía y decía era impredecible. Dentro de ese esquema, él siempre repite una anécdota. Un día, alguien me pegó en el rostro, y yo le pregunté, sin el menor rencor, ¿eso fue en serio o sin querer? Fue sin querer, me respondió de inmediato. Ah, bueno, dije, pero Daniel asegura que si me hubiera dicho que el golpe había sido adrede, yo habría respondido exactamente lo mismo. Ah, bueno, y agrega que esa actitud tornaba más llevadera esa locura que compartíamos. Hay gente que siente compasión o piedad por mi actitud. Yo no la siento, y si alguien la experimenta, lo corrijo. No me tengas lástima. Recuerdo cuando hablé con Piers Paul Reed en el campo de Tacuarembó, muy poco después del accidente. Una intérprete me escuchaba y le relataba a Reed en inglés lo que yo decía en español, pero le costaba muchísimo hablar porque cada vez que me escuchaba se ponía a llorar. Me escuchaba y lloraba, y era imposible dialogar de esa manera. Yo le dije, no me tengas lástima, porque yo no me tengo, pero dale con lo mismo. Yo abría la boca y ella meta a llorar. Entonces le pedí a Reed una pausa y acompañé a la intérprete a dar una vuelta por el campo, para serenarla. Era una noche clara, miramos las estrellas y yo le decía que esas estrellas tienen miles de años. Algunas ya se extinguieron, que hay cosas del pasado que todavía brillan, pero en verdad ya no existen más. Y así se fue calmando, entendiendo que ese paso de la montaña ya se había extinguido como las estrellas. Regresamos para continuar con la entrevista. Comenzamos a hablar de nuevo. Reed me formuló una pregunta. Ella la tradujo. Cuando respondí, se puso a llorar de nuevo, y con más intensidad que antes. En el momento del accidente, yo estaba solo, porque el que viajaba en el asiento contiguo se había cambiado de lugar, y justo en ese momento pega un ala contra la roca de la montaña y el techo se parte al medio, exactamente donde yo estoy. Yo era el último antes del agujero. Por instinto puse un pie en la ventana para no volar hacia adelante con todos los asientos que se iban amontonando uno arriba del otro. Como yo estaba al final, nadie me pegó de atrás. Entonces, cuando ese tubo que se deslizaba por la nieve trepitando comenzó a aminorar la marcha, aunque iba muy rápido, antes del frenazo final cuando pegó contra un montículo de nieve, me tiré como quien se baja de un ómnibus de aquellos antiguos de plataforma, porque pensé que el avión se iba a prender fuego. Me senté, encendí un cigarrillo, medio como abombado, a 50 metros, porque el avión siguió un poco más, y ahí llegó Carlitos y le dije, la quedamos, acá no hay vuelta. Sin embargo, nosotros no teníamos ni un rasguño. Yo estaba más entero después de ese choque de lo que estoy ahora. Eso lo pensé siempre. Acá no hay vuelta. Podíamos poner a la montaña patas para arriba, aplanarla con una pala, planificar, trabajar, esforzarnos, dar todo de nosotros. Pero al final no habría vuelta. Sentía que mis amigos, más que soñar con la salida que los impulsaría a vivir tras ella, la estaba fantaseando, alejándose de la realidad. Me equivoqué, claro. Y después, primero de todo, jamás volví a subir
ni subiré a un avión. Aprendí la lección. Jamás volví ni voy a volver a la cordillera. Aprendí la lección. Me ganó, lo tengo clarito. Tal vez haya bloqueado mucho de lo que sucedió. Suelo tener pesadillas bastante desagradables, pero siempre surgen otros temas, la infancia, el colegio, la familia, pero en mis pesadillas nunca se entromete nada de la cordillera, ni del accidente, ni del avión. Eso es algo que a mí me extraña porque se me ocurre que tiene que estar en alguna noche, en alguna parte de mi inconsciente, pero no se asoma. Mejor así, que se quede quietito, como un animal asustado al que le han pegado demasiados palos. Es evidente que yo padecí una aguda depresión en los Andes. Mi padre era médico, y lo conversé con él antes de que falleciera. Por eso supongo que dormía tanto, por eso me iba enlenteciendo. Cada día perdía más interés por las cosas. Tenía menos voluntad de hacer, de comer, de cubrirme, de cuidarme. Las pocas veces que pienso en los Andes, me concentro en las coincidencias. Una de las que siempre recuerdo es que sobrevivió uno por cada generación del Stella Maris Christian Brothers. Daniel Fernández de la generación del 62, Eduardo Strauch de la del 63, Adolfo de la del 64, Nando de la del 65, Pedro de la del 66, yo del 67, Roberto del 68. A veces pienso también que la evolución que uno tuvo con esa historia dependió, en parte, de cómo fue el aterrizaje en la civilización. Yo me vine antes que el resto, el 24 de diciembre, con Daniel Fernández, la familia de Nikolic, la familia Shaw, todos los que fueron a buscar a los hijos equivocados, porque habían muerto, vinimos en ese mismo avión, con una escala en Buenos Aires, por mal tiempo. Cuando llegamos a Montevideo, a mí me sacaron escondido del aeropuerto y me llevaron derecho a mi casa. A Daniel no, lo atrapó el malón en la llegada. Las primeras personas que vi eran de una delegación del All Christians, que vinieron a mi casa y me dijeron: trata de no aparecer, Bobby, intenta no hablar, porque la prensa va a querer agarrarte a ti solito y te van a crucificar. Poco menos que me estaban diciendo que no fuera a la conferencia de prensa del día 28, a la que en efecto no fui. Yo que desde el primer día, desde el momento que desembarqué, me estaban pidiendo que me ocultara. 3 años después, me casé con mi actual mujer, Graciana, con quien siempre me llevé muy bien. Tuve una vida azarosa, sufrí un infarto severo y a raíz de los exámenes que me hicieron, descubro que tenía un cáncer de próstata. Me operaron y hasta hoy estoy bien. Llevo varios años con controles y sigo vivo. Sé que a la gente le interesa saber cómo se desarrolló la sociedad de los Andes. A mí me sorprenden cosas como esta. ¿Saben cuánto dura un día allá arriba sin saber si vas a vivir o morir? No, nadie lo sabe. ¿Saben que mi reloj, un Seiko viejo que todavía conservo, se congelaba de noche y volvía a funcionar a media mañana? Entonces yo nunca sabía qué hora era, cuánto había transcurrido. No podía medir el tiempo, y por eso tengo la sensación de que el tiempo en la montaña fue eterno. Fue un periodo infinito de mi vida. No está acotado por los días o por las horas. Con el pasar de los años, cuando estoy solo en el campo, a veces me pongo a pensar que tal vez sí, que tal vez tuve un rol en la montaña. De repente tienen razón, y sin creerlo,
yo desperté en ellos la ternura que colaboraba para que se mantuvieran vivos, y en lo que a mí respecta, para mantenerme vivo. Además sé, lo tengo demasiado claro, que le debo la vida al grupo de los Andes. Pero lo que más me emociona de todo lo que me ha sucedido en mi existencia es que ellos, ninguno de ellos, jamás me cobró esa deuda. Por momentos llego a creer que ni siquiera sienten que se las debo. Bobby François nació en 1951, es técnico agropecuario y siempre ha trabajado en el establecimiento rural que heredó de su familia. Está casado con Graciana, con quien tiene 5 hijos. Habla como se habla en el interior de Uruguay, salpicando la conversación con dichos gauchescos e ingeniosos. Es extremadamente afectuoso, al punto que inspira un entrañable cariño. Su casa es rústica y acogedora, con un amplio jardín en la zona noroeste de Carrasco. La extensa conversación se desarrolla frente a una gran estufa, a la que permanentemente agrega leños, acomodándolos con destreza. Cuando finalizamos la charla, son las 10 de la noche y se ha desatado una tormenta colosal. Salimos afuera en pleno invierno montevideano y al frío crudo se le suma un viento muy fuerte, cargado de agua. Camina por el jardín en mangas de camisa, a ritmo pausado. Le pregunto si no siente frío. Le recuerdo que hay entre 3 y 4 grados. Sí, dicen que va a refrescar, responde. En cualquier momento cae una helada. Le arrimo mi paraguas, pero él toma mi mano y vuelve a colocar el paraguas sobre mi cabeza. Cuando llegamos a la vereda, nuevamente arrimo el paraguas para cubrirlo, y él automáticamente vuelve a tomarme la mano para hacer lo mismo que la otra vez. Quien olvidó el paraguas en la casa fui yo, no tú, dice. Cuando regresa a la casa, lo observo desde el automóvil. No apura el paso, ni se estremece por el frío y el agua. Camina con el mismo andar sereno, como si estuviera completamente ajeno a la tormenta que le sacude los cabellos. El abismo que escalamos. El 11 de diciembre falleció Numa Turcati, lo que precipitó la partida de los expedicionarios. Mañana salimos, dijo Roberto en voz baja. Gustavo se encargó de transmitírselo al resto del grupo para preparar las miserables enseres de la expedición de vida o muerte. Esa noche, la última en el fuselaje, fue muy larga para los 3 expedicionarios. Ninguno consiguió dormir. Partieron el 12 de diciembre a las 7 de la mañana para aprovechar la hora en que la nieve estaba firme. Roberto llevaba el saco de dormir, Nando una mochila y Tintín la carga más pesada. Una mochila con aproximadamente 40 kilos, que contenía los cojines, las medias de rugby repletas de carne y grasa, el agua, la linterna y el revólver del piloto y todo el resto. Roberto Canessa usaba 3 pares de pantalones, 3 pulóveres de lana y una campera. Además, tenía los guantes de esquí de Pancho Aval, botas y la brújula que había quitado del tablero del avión. Nando vestía 3 pantalones vaqueros sobre un pantalón de lana de mujer, 3 pulóveres encima de una camiseta de algodón, una campera
un pasamontañas de lana, la capucha con hombreras de cuero de su hermana Susie, 4 pares de calcetines y zapatos de rugby. Si bien su cuerpo demostraba una decisión inquebrantable, su mente lo llevaba por otros rumbos. El fuselaje con la humedad y esos olores, con la muerte rondando, le resultó en el instante de la partida un hogar seguro, firme y cálido. Tintín llevaba un par de botas españolas, 3 pantalones, 6 pulóveres, 4 pares de calcetines, un impermeable, un pasamontañas blanco, el gorro del piloto y una camiseta rodeándole la cabeza para cubrirse del frío que le afectaba las orejas. Notoriamente iba más cargado que los otros 2, pero, como siempre, jamás preguntó el porqué. Había que llevar lo que le pedían que transportara. También llevaba un tubo de aluminio como bastón, como los otros 2. Comenzaron a ascender la pendiente del glaciar en dirección a las laderas inferiores de las montañas. Sabían que la nieve acumulada en las cornisas era inestable y que podía precipitarse en cualquier momento sobre ellos, que podía haber grietas ocultas bajo la fina capa de hielo y que a menudo se desplomaban ladera abajo rocas gigantescas desde las salientes de la montaña, que, como descubrirían muchos años después, tenía 5.800 metros de altura. A media mañana, cuando la nieve se ablandó y sus pies se hundían hasta la rodilla, se colocaron las rústicas raquetas de nieve. Al principio funcionaban, pero por el tamaño de los almohadones, con el relleno y el tapizado mojados, pesaban demasiado, lo que los hacía caminar en forma lenta y grotesca, como patos mareados. Al mediodía habían llegado a una altura que les provocaba vértigo. La montaña caía con tanta pendiente detrás de ellos que, si se descuidaban un segundo, podían despeñarse al vacío. A última hora de la mañana, estimaron que habían escalado 600 metros. Una hora después, llegaron a laderas tan empinadas a más de 4.000 metros que no había acumulaciones de nieve, por lo que pudieron quitarse los almohadones de los pies. Poco después comenzó a afectarles el mal de altura, lo que los obligó a avanzar metro a metro, con un profundo dolor de cabeza atravesándoles las sienes. Aturdidos, jadeando por la falta de oxígeno, debían descansar cada 20 pasos, poniendo las manos en las rodillas. La frecuencia cardíaca y respiratoria se les disparó, por lo que al perder la humedad de los cuerpos necesitaban cada vez más agua, que sólo podían saciar comiendo grumos de nieve o bebiendo el agua que se derretía lentamente en las 2 botellas que transportaban. Al comienzo de la tarde, el paisaje cambió. Surgieron grandes rocas que sobresalían de la nieve, muy difíciles de escalar. Por eso tenían que rodearlas y clavar los pies en la nieve con el cuerpo inclinado hacia adelante, para no despeñarse hacia atrás. Poco después sopló el viento, que comenzó como una brisa fría y luego se convirtió en chiflones helados. A las 4 de la tarde tenían los equipos completamente mojados. Dudaron si detenerse, buscando un lugar donde guarecerse para pasar la noche, pero como la cima parecía estar ahí nomás, decidieron seguir un poco más. Estaban tan cansados que debían ayudarse con las manos para levantar las piernas. Una hora después, las sombras cubrieron esa parte de la montaña. Decidieron buscar un lugar adecuado para cobijarse, porque la oscuridad avanzaba segundo a segundo.
pero no encontraban más que laderas empinadas y peligrosas. Primero fue un cosquilleo en el estómago, luego, a medida que seguían caminando y la oscuridad se proyectaba por la montaña, los ganó el pánico. Nando maldecía por el error que habían cometido. Tintín no entendía por qué no habían hecho lo que siempre planearon, buscando un lugar plano cuando hubiera luz, y Roberto lloraba de rabia porque creía que no encontrarían un sitio para descansar y morirían congelados en esa primera noche. En un punto el ascenso era tan empinado que Tintín casi cae hacia atrás por el peso que tenía en la espalda. Se detuvo, petrificado. Sintió que si avanzaba o retrocedía, se despeñaba al vacío. Llamó a Roberto. Logró entregarle la mochila y, sin el peso, recuperó el equilibrio. El viento soplaba cada vez más inclemente. Ya casi nada se veía, pero no podían detenerse, porque en ese lugar era imposible desplegar la bolsa. Esos últimos pasos fueron providenciales porque, con el último instante de luz, encontraron una gran piedra plana donde el sol se había reflejado durante todo el día, fundiendo parte de la nieve y formando una explanada levemente inclinada. Los tres la miraron anonadados. ¿Cómo había aparecido así, de repente? Roberto lloró de alegría. Nando y Tintín se pusieron a gritar, extendieron el saco de dormir y antes de entrar se quitaron los zapatos y las botas para no desgarrar las frágiles costuras. Poco después se calmó el viento y asomó la luna. La temperatura bajó tanto que resquebrajó una de las botellas con agua. Cuando salió el sol, pusieron los zapatos y las botas congelados como cubos de hielo en la parte prominente de la roca para que se secaran, y permanecieron en la bolsa hasta que recuperaron la temperatura del cuerpo. Sin expresarlo, los tres acababan de confirmar que, a pesar de la noche terrible, la bolsa funcionaba. El miércoles 13 de diciembre fue otro día resplandeciente. Cuando escalaron por encima de los 4.500 metros, la montaña era prácticamente vertical. A sus espaldas siempre los acompañaba el vacío. Ante el menor descuido podían caer por la pendiente. Nando y Tintín pasaron al frente para hacer escalones con los tubos de aluminio o pateando y clavando la punta de los zapatos en la nieve. Pateaban varias veces hasta formar un entrante que les permitiera introducir un pie y subir medio metro, pegando el pecho contra la ladera para volver a patear y cavar otro escalón. El que iba haciendo punta tenía la desventaja de que tenía que cavar los escalones, pero tenía la prerrogativa de que el escalón era fresco y firme. El último, en cambio, debía pisar un escalón resbaladizo y peligroso, que en muchos casos no soportaba su peso, por lo que debía volver a cavarlo. Al inicio de la tarde, Roberto se detuvo, atónito. Se puso y se quitó los lentes de sol y se frotó los ojos varias veces. Había divisado una franja negra al este, mucho más allá de donde estaba el avión. Permaneció observándola, concentrado. Nando estaba más alto y detrás venía Tintín. La franja negra atravesaba de lado a lado el fondo del valle, antes del gigantesco volcán que siempre habían considerado que le cerraba el camino. Debajo parecía que corría otro camino, paralelo. A su vez, había menos nieve de ese lado. No podía creer una falla geológica tan perfecta, aunque no alcanzaba a verla claramente.
Se refregaba los ojos cansados, pero no llegaba a una conclusión definitiva. Por eso no lo mencionó a sus compañeros y siguió ascendiendo. A la tarde llegaron a un lugar similar al que habían dormido la noche anterior y decidieron permanecer allí, sin avanzar más, para no repetir el error. El viento era tan impetuoso que los tres tiritaban como si estuvieran sin ropas. Estaban a 4.700 metros de altura. «Yo veo 2 caminos hacia el este», dijo Roberto de repente. Los otros lo miraron. «Me parece que tenemos que bajar», agregó. Ante la percepción de una alternativa, en su mente se multiplicó la fragilidad de lo que estaban haciendo. Sentía como si estuviera en medio del océano, aferrado a un trozo de madera que se hundía. «Yo no veo ningún camino», dijo Nando, incorporándose todo lo que podía. Tintín también intentaba mirar y se encogía de hombros. «Parecen caminos, pero tal vez no sean», musitó. Permanecieron más de media hora hojeando hacia el este, como 3 águilas posadas sobre la roca. Cuando la oscuridad les impidió seguir mirando, se metieron en el saco de dormir. La mañana siguiente, jueves 14 de diciembre, fue otro día radiante. «¿Te das cuenta de la suerte que tenemos con el tiempo?», le dijo Roberto a Nando. «Si no tuviéramos este sol, no podríamos seguir». «La tendremos», afirmó Nando, adivinando el pensamiento de su amigo, mientras exponían los cuerpos al sol, aguardando que los zapatos se descongelaran. «Permaneceré aquí todo el día para asegurarme de que sea un camino, observándolo con las diferentes luces del día. Dejen las mochilas conmigo e intenten llegar a la cima. Será más fácil. Luego me llaman», dijo Roberto, con tanta convicción que Nando prefirió no contradecirlo. Meneó la cabeza, le hizo una seña a Tintín y los dos reiniciaron el ascenso. Superaron una zona de nieve y pasaron por un pedregal mezclado con hielo. La ladera se tornó tan empinada que tuvieron que volver a cavar escalones, como el día anterior. Nando se adelantó y perdió de vista a Tintín. A última hora de la mañana vio un trozo de hielo por encima del contorno montañoso. Indudablemente se aproximaba a la cima. Cuando llegó se estremeció. Esperaba ver algún signo de vida humana, más cerca o más lejano, o algo verde, más acá o más allá. Pero sin embargo, solo encontró montañas, 360 grados de montañas nevadas. Comprendió que se había equivocado, que el oeste no era la salvación, que el avión había caído en algún lugar en medio de la vasta cordillera, que todo había sido una maldita alucinación. «¿Ves algo verde?», le gritó Tintín 80 metros más abajo, sacándolo de su ensimismamiento. Nando no respondió la pregunta. «Llamá a Roberto, decile que yo llegué, que suba», le respondió con furia. Cuando Tintín llegó donde estaba Roberto, en la roca desnuda, lo encontró de pie, como lo habían dejado 6 horas antes, mirando hacia el este, con las 2 manos sobre los ojos para que el sol no le dificultara la visión. «Dice Nando que subas, que llegó a la cima», le anunció. «¿Y qué se ve? ¿Qué viste vos?», le preguntó Roberto, anhelante. «Yo no llegué, está muy difícil, no sé nada. Dijo que fueras a verlo con tus propios ojos». Roberto lo interpretó como una mala señal. Si hubiera visto el verde chileno, Nando le habría enviado un mensaje entusiasmado, y no esta frase críptica: «Ven a verlo con tus propios ojos». Tintín estaba tan extenuado que se metió en la bolsa,
y minutos después se durmió. Mientras Nando esperaba a que Roberto subiera, sacó de su mochila una bolsa de nylon y el lápiz de labio que llevaba, y escribió las palabras Monteseller, el nombre de su padre, y colocó la bolsa bajo una roca. Roberto tardó 3 horas en subir hasta la cumbre. Cuando llegó, miró a su alrededor, negando con la cabeza. «Estamos muertos, Nando», dijo. Su amigo no titubeó. «Yo sigo, Roberto», le dijo. «Vamos hasta el final». «No sé si te acompaño», le respondió, sin dejar de mirar el paisaje del oeste, la interminable sucesión de picos nevados. «Hay un paso entre las montañas», dijo Nando, sin convicción. «Hace 3 horas que lo miro. Termina al fondo del horizonte donde hay 2 picos más bajos sin nieve. Deberíamos ir en esa dirección». Roberto meneó la cabeza. «Son como 80 kilómetros», dijo. «¿Cómo llegaremos en este estado?» Como si no lo hubiera escuchado, Nando continuó. «Al final del valle se forma como una Y. ¿La ves?» Roberto miró a donde él señalaba. Era cierto, el valle serpenteaba por las montañas, siguiendo en dirección a los 2 picos más bajos que Nando mencionaba, pero la distancia era enorme, inaccesible, absurda. «Escuché un avión, se reinició el rescate», dijo Roberto. «¿Me acompañás?», le preguntó Nando, como si no escuchara lo que el otro decía. Roberto cerró los puños y apretó los dientes. Recordó que su padre siempre le dijo que no se podían tomar decisiones después de determinada hora de la tarde, porque el cansancio acumulado de todo el día solía inducir a error. «Mañana te respondo», le dijo. Cuando comenzaron a desandar el camino hasta la roca donde habían dejado el saco de dormir, a Nando se le ocurrió la alternativa de pedirle a Tintín que bajara, dejándole a ellos más alimento y más comodidad en la bolsa. Al otro día amaneció con mucho sol. Roberto sintió una extraña satisfacción por el hecho de que solo ellos podían apreciar ese paisaje deslumbrante. Si bien siempre había tenido la sensación de que ahí no podía sobrevivir, en ese momento pensó que ese lugar le pertenecía por un rato y era demasiado grandioso como para no admirarlo. Esa impresión tan subjetiva influyó para que decidiera acompañar a Nando en la travesía imposible, abandonando opciones que él consideraba más seguras y racionales. Cuando lo comunicó, Nando no pudo ocultar su júbilo. Tintín, por su parte, celebró la decisión de que él regresara al avión, porque en verdad creía que se había quemado tras ese esfuerzo desmesurado, transportando el grueso de la carga hasta la cima de la montaña. Los dos abrazaron a Tintín y le advirtieron que dijera a Adolfo que si aparecía el rescate en el fuselaje, los buscaran en línea recta hacia el oeste. Nando y Roberto permanecieron en la roca plana todo ese día, viernes 15, descansando, preparándose para la escalada final. A última hora de la tarde comieron carne y grasa, bebieron un sorbo de ron y se metieron en la bolsa para mirar cómo el sol teñía de dorado la cumbre de todas las montañas que lo rodeaban.